A ver, seguimos con problemas de teoremas de redes para el análisis de redes. A ver, tenemos el teorema de transformación de fuentes dependientes. A ver, este es el mismo que el de las fuentes independientes. El tratamiento es el mismo. Si tenemos B sub A y sub B son fuentes dependientes, esto es equivalente a esto, donde IB sería B sub A entre R, no importa si son dependientes o independientes. Y esto es equivalente a esto si hacemos B sub A igual I sub B por R. Ahora vamos a aplicar esto aquí. Para el circuito aplique la transformación de fuentes y encuentre B1, B2. Tenemos B1 y B2 aquí. Bueno, aquí comenzamos por acá por la derecha. Este sería 4, esto sería B2. Hay que mantener siempre esta referencia B2, que no se pierda. Esto lo pasamos a paralelo. Sería 10 y 40 entre 10, 4. Con esta polaridad hacia arriba para que produzca, cuando venga por acá la corriente, produzca más menos, que coincide con el más menos. Tenemos esto aquí 2. Esto lo pasamos a paralelo también. Sería 20 y 20 entre 21. Luego aquí tendríamos 2 y 1 sería 3, tendríamos B1, 20, tendríamos esto aquí. Y acá tendríamos 2 en paralelo con 10, que sería 5 tercios. Y aquí tendríamos 4 más 4, 8. Y esto seguiría siendo B2. Bueno, aquí simplemente trabajan con el nodo 1 y el nodo 2. Nodo 1 sería 3 menos B1 entre 20 más esta corriente, pero esta corriente sería 0,1 B1 menos esta corriente que sería B1 menos B2 entre 5. Igual hacen para el nodo 2 y ya con esto, con 1 y 2 ya pueden resolver. Y le quedan dos ecuaciones en B1, B2. Le quedan estas ecuaciones y resuelven. Bueno, aquí para resolver usan la calculadora o la aplicación web que consigan. La calculadora generalmente manejan hasta 3x3 o 4x4 sistemas de ecuaciones. Si no, bueno, usan aquí la aplicación que les hablé en el vídeo anterior. Aquí ponen los valores. Sería primero, bueno, sería de 2x2. Aquí la reducen a 2x2 y ponen los valores. Sería 0,15, sería menos 0,2, menos 0,1 y 0,8. Y aquí sería 3 y 8. Sería 3 y 8. Le dan solve y ya. 40,15 sería la solución. Entonces tenemos B1 40 y B2 15. Bueno, este es parecido. Nos dice encuentre Bx en el circuito de la figura. Aquí tenemos una fuente de corriente dependiente de voltaje. Lo tratamos igual como si fuera independiente. Nos quedaría aquí 2 en serie con 9 por 2, que sería 18Bx, más menos, más menos. Aquí tendríamos 6, luego este 6 con este 18 lo pasamos a paralelo, nos quedaría 6, 18 entre 6, 3Bx. Aquí quedaría esta rama. Esto lo pasamos a paralelo, sería 3 y 7, 5Bx entre 3. Luego aquí nos quedaría 34, nos quedaría Bx acá. Tendríamos 3 en paralelo con 6, que sería 2. Y aquí tendríamos esta corriente menos esta, que nos daría Bx medio hacia abajo. Y esto lo volvemos a pasar a serie, sería 2 y Bx entre 2 por 2 Bx. Y ya nos queda una sola mallita y ya se resuelve fácil, ¿no? Se calcula ahí y luego se calcula Bx. Nos daría Bx6, muy sencillo. Ahora vamos a ver otro teorema. Se llama método mejorado de superposición. El
método mejorado o de reemplazo y restauración. La idea es reemplazar cada fuente dependiente por su correspondiente fuente independiente como paso intermedio. Después se restaura la restricción de la fuente dependiente. Paso 1. Reemplace la fuente de corriente dependiente por una fuente independiente, en este caso I. Use superposición para resolver para el voltaje de salida y la cantidad o variable de control. ¿Por qué? Porque vamos a tener la entrada, la excitación y esta fuente dependiente que la transformamos en independiente. Entonces tenemos que usar superposición para las entradas más esta. Luego reemplace la restricción que impone la fuente dependiente en las ecuaciones resultantes y resuelva para las variables de salida. A ver, esto no se entiende muy bien. Vamos a ver el ejemplo. En el circuito se define la salida como Vs y el voltaje a través de la fuente de corriente independiente. Esto es independiente, IS. Encuentre la resistencia equivalente a R de entrada, que sería Vs entre IS, en términos de RL, y el parámetro beta por el método de reemplazo y restauración. Especifica R de entrada para beta 0, 2 y 6. A ver, tenemos una fuente dependiente beta y C. Y C es esta corriente por esta rama de corto. Paso 1, vamos a reemplazar la fuente dependiente beta y C por una fuente independiente I. Nos quedaría esto aquí. Ahora tenemos dos fuentes, IS e I independiente. Hacemos por superposición. Primero hacemos IS igual a 0 y calculamos, ¿qué nos dicen que calculen? El voltaje de salida, Vs, y la variable de control. La variable de control siempre es IC. Así que vamos a resolver para Vs1 y C1. El 1 se refiere que sería la primera fuente independiente. Entonces resolvemos para Vs1 y C1. Bueno, aquí trabajamos en el nodo 1. La malla exterior, esta de aquí, Vs', nos da otra ecuación. Esta malla, perdón. Vs' sería Vs' es igual a menos R por I, menos R por IC', más esta caída que es RL por IC' menos I. Y luego tienen la malla IC', que es esta malla de aquí. Esta caída es igual a esta, porque esto es un corto. Así que esto es igual a esto. Y con esto ya pueden resolver. Calculan IC' en función de I. Y luego calculan Vs' en función de I. Nos daría aquí Vs' es igual a menos IRL. Y luego IC', ya la tenemos en función de I. Entonces tenemos Vs'1 e IC1 en función de I. Luego hacemos lo mismo haciendo I igual a 0 y dejando IS. Tenemos que calcular ahora Vs2 e IC2. Bueno, aquí es muy sencillo, ¿no? Es directo porque esto es un corto, esto queda en corto, así que Vs2 es directamente esta caída, que es IS por RL. IC2 sería esta corriente IS, porque esta corriente IS se va por el corto. Así que IC2 es IS. Y ahora aplicamos superposición. Vs es la suma de Vs1 más Vs2 y C es la suma de IC1 más IC2. Y va a quedar en función de I, E y S. Paso 3. Restituimos la restricción. ¿Cuál era la restricción? Que I era igual a beta por IC. I es igual a beta por IC. La colocamos en 10 y nos va a quedar aquí Vs e IC en función de IS y C. Por ejemplo, podemos resolver para IC, y IS es la entrada, y nos queda IC en función de IS y beta. Y luego resolvemos para Vs y nos queda en función también de IS y beta. Hacemos Vs entre IS, que es lo que nos pide, que es la resistencia de entrada, que es proporcional a RL y los betas. Y bueno, y luego ya se evalúa. Si beta es igual a 0 nos daría RL, si beta es igual a 2 daría 0 y si beta es igual a 6 daría menos 0,5 RL. Bueno, ese es básicamente el método. Ahora, este método de reemplazo y restauración se puede aplicar a una resistencia o una conductancia representándolos por una fuente dependiente equivalente.
A ver, si aplicamos el método AR, una simple resistencia, la corriente que pasa por RI produce la caída de voltaje RI, pero esta caída se puede ver como una fuente de voltaje dependiente de corriente, de la corriente que entra por su terminal. Así que la podemos poner como RI con la corriente entrando. Hacemos lo mismo con G, la conductancia. Tiene la caída de voltaje B. Sabemos que la corriente va a ser G por B, así que la podemos representar por una fuente de corriente controlada por voltaje, donde el voltaje es directamente su caída a través de sus terminales. Entonces, bueno, esto es muy simple, se entiende. Ahora vamos a aplicar este problema, que es un poquito más complicado. A ver cómo lo aplicamos. En el circuito amplificador mu es 90, encuentre la ganancia de voltaje Vout entre Vs, Vs la entrada, usando el método de reemplazo restauración y sustitución de fuente. A ver, aquí tenemos que la salida se toma aquí en este divisor de voltaje R1, R2. Por ejemplo, la caída de voltaje en R2 se podría ver como es este voltaje entre este punto y este, por tanto se vería entre este punto y este, sería menos Vs más Vg. V2, la caída en R2 sería menos Vs más Vg, y V1 se puede ver como la caída entre este punto y este punto, es decir, Vout, la caída entre este punto y este, menos ser V2. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sustituir R2 por su caída de voltaje para ver si podemos simplificar el circuito. Entonces aquí tendríamos, bueno, esto lo pasamos eliminamos los K, entonces esto sería 0,1, esto sería 10, 8, 90 y 100. Y la caída de voltaje aquí sería entonces Vg menos Vs. Vg menos Vs. Vamos a reemplazar entonces, para simplificar, este resistor por Vg menos Vs. Porque así entonces nos queda estas dos mallas. Aquí nos quedaría este resistor en serie con este. Bueno, este lado, que sería esto en serie con esto, lo pasamos a paralelo. Nos quedaría 0,1 y aquí nos quedaría mu mg entre 0,1, es decir, 10 mu vg. Tenemos la resistencia de 10 y Vout. Luego esto quedaría 10 en paralelo con 0,1, que es 0,099, la corriente, la fuente corriente, Vout, y estas dos, 890 y la fuente Vg menos Vs. Esto lo pasamos de paralelo a serie, nos quedaría 0,099, y aquí nos quedaría más o menos esto por esto, es decir, 0,99 mu Vg, y ahora ya resolvemos porque es una sola malla. Y es igual, es directo, ¿no? Es muy sencillo, una sola malla y es igual a todo esto. Luego, ¿qué tenemos que hacer? La ecuación de restricción era la caída de voltaje sobre la resistencia de 100, esta de aquí, que era, fíjense que sería I por 100, es igual a Vg menos Vs. Por tanto, I es igual a esto. Esta sería la ecuación de restricción. Sustituimos esto aquí en 4 y nos queda Vg en función de Vs. Y luego de 6 hallamos I también en función de Vs. Pero el voltaje de salida es... Este voltaje de salida sería 890 por I más Vg menos Vs. Y al final podemos expresar el voltaje de salida en función de Vs, porque esto está en función de Vs igual a que Vg. Y podemos hallar directamente Vout entre Vs. Bueno, esto lo pueden usar después lo pueden comparar usando las ecuaciones de nodo de malla. Vamos a ver otro teorema, que es el teorema de la forma bilineal. A ver, nos dice que si tenemos sea X un parámetro literal asignado a un único elemento de una red lineal con una entrada.
es decir, una red lineal con una entrada y un solo elemento en la red lineal, cualquier relación de salida Bout entre BI puede ser expresado como la relación de dos polinomios de grado 1 en la variable x. Es decir, la salida entre la entrada se puede expresar como un polinomio de salida B0 más B1x entre otro A0 más A1x. ¿Por qué? Bueno, por linealidad, porque básicamente cualquier variable se puede expresar en función de forma lineal con, en este caso, el parámetro que está incorporada en la red. Pero como la red solo tiene un parámetro que es x, podríamos expresar la salida de forma lineal como b0 más b1x, un polinomio de primer grado, y la entrada igual en función de a0 más a1x. Ahora vamos a ver cómo aplicamos esto. Tenemos un problema aquí, nos dice la relación de voltaje salida, voltaje entrada de una red lineal con fuentes dependientes de entrada única, que sería esta entrada, se ve afectada por una resistencia R dentro de la red. Esto es una red de un solo parámetro, en este caso R, que era lo que nos decían aquí. La data mostrada fue tomada por un técnico. Fue tomada 3 datos para un R distinto. Él halló la ganancia de voltaje B0, B de salida entre B de entrada. Encuentre el valor voltaje salida entre entrada cuando R es igual a 2. Pista, usa el teorema de la forma bilineal y sin pérdida de generalidad coloque A0 igual a 1. De acuerdo al teorema bilineal sabemos que AB, que es el voltaje salida entre entradas, se puede expresar de esta forma. Un polinomio entre otros donde aquí el parámetro sería R. Esto si lo ponemos en forma de ecuación nos daría B0 más B1R menos AB por A1R igual a 0 AB. Ahora nos dicen que tomemos A0 igual a 1. Y en forma matricial, entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría B0, las variables serían B0, B1, que se... A ver, tenemos que hallar las incógnitas que serían los coeficientes B0, B1 y A1. A0 nos dicen que tomemos 1, que no afecta. Entonces las variables son B0, B1 y A1. Entonces esta ecuación sería simplemente 1, B1, 1R y menos ABR por B0, B1 A1, y eso debería ser igual a B. Recuerden que esto es una fila, un vector fila de, una matriz fila de 1 por 3. Esto sería 3 por 1, eso da siempre 1 por 1, un solo valor, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos aquí, no? Tenemos los tres casos, tenemos R, tenemos AB para cada caso, y tenemos la salida AB. Entonces con los tres casos ahora podríamos resolver para B0, B1 y A1 en forma matricial. Tenemos el primer caso que es R igual a 0. Cuando R es igual a 0, fíjense que esto daría 0, esto daría 0, entonces queda 1, 0, 0 y esto daría 20. Cuando R es igual a infinito, tendríamos 1 infinito, aquí tendríamos menos infinito por AB y tendríamos la AB 8. Y para el caso de 10 tendríamos 1, 10 y aquí sería menos 10 por 10, menos 100. Y AB sería 10. Aquí hay que tener cuidado porque como estos términos son infinitos, la primera vez que lo hice puse infinito. Como lo voy a resolver matricialmente, bueno, esto es infinito, puse infinito y acá menos infinito. Cuando lo meta en la aplicación, puedo poner un número muy muy grande comparado con los demás, como si fuera infinito, ¿no? Pero si lo hacen así, les va a dar un error, no les va a dar los valores correctos. ¿Cómo se hace en ese caso? Bueno, esto va a dar un error porque se pierde la relación. A ver, este valor, claro, si trabajamos con infinito, este valor es infinito, este es menos infinito. Pero siempre se debe mantener la relación, es decir, esto es infinito y esto tiene que ser menos infinito por AB.
Entonces, para mantener la relación matricialmente ponemos 1, 0, 0, aquí ponemos 1x y aquí tenemos que mantener la relación, así que tenemos que poner menos AB, que era 8, por x, y 1, 10 menos 100. Y la matriz hay que resolverla con un parámetro x, simbólicamente, ¿no? Ahora, en la aplicación, esta aplicación que yo les mostré también puede resolver eso simbólicamente. A ver, aquí vamos a borrar esto. Aquí tendríamos una matriz de 3×3 y tendríamos que poner los coeficientes 1, 0, z, como siempre, 1, 0, 0. Perdón, aquí sería 0. Aquí vendría 20. Aquí tendríamos 1, aquí tenemos que tener cuidado que es x. Tenemos que poner x. Bueno, aquí lo ponemos con una letra cualquiera, le ponemos x y el sistema, digamos, esta aplicación lo acepta. Y aquí tendríamos que poner entonces menos 8x. Entonces aquí ponemos menos 8x. Aquí ponemos 8. Vaya, aquí ponemos 1, 10 menos 100. A ver qué pasó aquí. Vaya, aquí. Ya. A ver, 1, 0, 0. No, bueno, hay que volverlo a hacer. Volvemos otra vez, a ver. 1. Que tener cuidado con el dedo acá. 0, 0. 20 aquí. Este iría 8 y luego 10. Aquí iría 1. Aquí iría x. Y aquí iría menos 8x. Y aquí iría 1, 10 menos 100. 1, 10 y ya. Y menos 100. Bueno, ya tenemos montada la matriz en función de x. Y le damos sol a ver si lo resuelve. Y si lo resolvió. Y aquí tenemos la solución. Fíjense que la da en función de x. Tendríamos 20, 4x menos 60 entre x menos 12 entre 2x. Bueno. Y luego, como tenemos esto en función de x, pero estos x ahora vamos a tomar el límite cuando x tiende a infinito, porque aquí teníamos que trabajar con valores infinitos. A ver, esto cuando x tiende a infinito daría 4. Esto domina esto y esto domina esto, así que daría x entre 2x daría 1 medio. Y estos son los valores correctos. Y teniendo los coeficientes, hallamos a su vez. De hecho, aquí lo hice analíticamente solo para verificarlo. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, porque sabemos que cuando R igual a 0, AB es 20 y usamos la relación aquí. Cuando esto es 20 y R es 0, si esto es 0 nos queda B0 entre A0. Entonces tenemos una ecuación B0 entre 0, 20. Cuando R es infinito nos queda B1 entre 1 igual a 8. Tenemos una segunda ecuación y cuando R igual a 10 tenemos otra ecuación.
con A0 igual a 1. Y luego con estas tres ecuaciones pueden resolver para A1, B0 y B1. Y fíjense que coincide, da A1 un medio, B0 20 y este da 4. Así que AB tiene esta forma y luego evalúan R igual a 2 y AB debería ser 14. Bueno, lo dejamos hasta aquí.